Bueno, vamos a pasar en limpio, ¿no? Ahí habló de medicamentos, todo está en materia investigativa, también hay algunas hipótesis. Exactamente, que son las que están orientando la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, al menos la investigación en 5 de los fallecimientos que se dieron desde el mes de marzo a junio, porque hubo por lo menos 13 fallecimientos constatados. Lo que ocurre es que hay 5 casos que son los que salen fuera de la norma, de niños que nacieron en muy buenas condiciones, de madres que no tenían ningún tipo de problema y que fallecieron. Los otros casos sí pueden estar encuadrados en algún tipo de patología vinculada a la mortalidad infantil, ¿no? Al momento del nacimiento. El fiscal Raúl Garzón ha dicho, puede haber causas intencionales o mala praxis. Están realizándose una serie de estudios para determinar las responsabilidades, causas intencionales o mala praxis. La investigación alcanza a todo el universo de profesionales y personal que intervino y estuvo en contacto con esos casos. Son más de 20 las personas que tenían acceso a la sala donde estaban los neonatos. Y una cuestión importante tiene que ver con la hipótesis descartada, que es la de los medicamentos o las vacunas. Dijo el doctor Garzón, descartamos que estos casos fatales tengan que ver con alguna vacuna. Al igual que los medicamentos, no tienen sospecha porque son partidas que se administran en todos los hospitales y en ninguno se registró alguna situación de estas dimensiones. Es decir, los medicamentos, como las vacunas, llegan al Ministerio de Salud y se distribuyen en todos los hospitales que dependen. Los mismos lotes, son los mismos lotes que se reparten en todas las instituciones. Entonces, en principio, al menos desde el origen del Ministerio de Salud, no podría evaluarse esa posibilidad de una falla en los medicamentos o las vacunas, porque tendrían que haberse registrado casos similares en otros hospitales, no solo de la ciudad de Córdoba, sino también del interior provincial, y esto afortunadamente no se ha dado. Por eso el fiscal insiste, mala praxis o intencionalidad detrás de estas muertes. Y otra duda también, ¿no? Desde marzo que se venían registrando estas muertes y recién ahora se hace la denuncia, recién ahora se conoce. Bueno, eso también en es realidad ¿no? hay una situación allí gris. En marzo se registran los primeros casos hasta junio, allí es cuando existe el primer llamado de atención. Hubo denuncias en paralelo, porque se habla de una denuncia presentada por una profesional de la salud que advierte esta situación irregular y la presenta ante la justicia, y por otro lado otra persona que no es trabajadora del centro de salud, que al conocer esta situación la denuncia, y es la denuncia que llega finalmente a la fiscalía del doctor Garzón, que empieza a investigar estos casos. Ahora, los testimonios son desgarradores. Tenemos algunos. Se están conociendo porque esas familias, de hecho, que, bueno, habían recibido la noticia de que sus hijos habían muerto al momento de nacer o momentos después de nacer, ahora empiezan a dudar de las situaciones. Y, por supuesto, no entra en la cabeza de ellos que esto se haya dado de esta manera, lo que fue datado como una muerte por paro cardiorrespiratorio, que pueda ser una muerte provocada por una mala praxis o por intencionalidad, y con la presunción de que a los niños les hayan inyectado algo. Por ejemplo, el primero de los testimonios, la abuela de una de las bebés que murió. Mi hija pasó 2 horas con trabajo de parto sentada en una verja afuera, hasta que pasaron esas 2 horas para que ellos la revisaran de nuevo. La revisaron, la dejaron internada, donde ya nadie me dijo más nada hasta que salieron a contarme que mi nieta había nacido, ¿no? Y bueno, la internaron tipo 12 de la noche, recién le rompieron bolsa. Ellos pasan a mi hija a sala de parto porque mi hija se da cuenta que la bebé estaba naciendo mientras estaba en la sala de preparto. Los llaman a los médicos y le dice, viene. Entonces ellos van a revisarla, se dan cuenta y la pasan a la sala de parto para que tenga. Le ponen el bebé en el pecho, le dijeron que estaba todo bien, que fue lo mismo que me dijeron a mí abajo, que era una hermosa nena de 3 kilos 520, que las dos estaban bien. Mi nieta nace con unas pequeñas marcas en la cara que ellos dijeron que eran normales del parto, que se iban a retirar con las horas. La descompensación de la bebé empieza más o menos aproximadamente a las 2 de la tarde, donde mi hija las llama y les dice que la bebé estaba con sus manitos muy frías y que estaba como muy molesta, lloraba mucho, no quería alimentarse, pero tampoco quería el chupete y no se callaba. Y ellos la revisaron en varios momentos donde mi hija las pudo llamar, en varias oportunidades, pero le dijeron que era normal.
Y hay muchos relatos similares que dicen que las criaturas presentaban como cicatrices, algunas lesiones en la piel. Sí, unas cuestiones cutáneas que se está investigando y formarán parte de los estudios complementarios que se tienen que hacer a las autopsias que ya se le han practicado a los cuerpos de al menos de 2 de esos bebés que fallecieron. Otra historia dramática es la de una mamá que en estos días y luego de estos rumores que comenzaban a circular acerca de lo que pasaba en el hospital neonatal o había pasado en el hospital neonatal, empieza también a dudar de la muerte de su pequeño bebé. Había dado a luz, su hijo estaba sano y 1 hora y media después le avisaron que su hijo había muerto. Mi bebé nació un embarazo totalmente sano, normal, con todos los controles como correspondían. Nació el día 18 de marzo, un bebé sano, me lo mostraron en la cirugía y era un bebé sano. Y a la 1 hora y media empezó a descompensarse, me dicen al principio que fue una arritmia. Y ya de ahí pasa a un estado crítico, le empiezan a dar paros cardíacos, los médicos vienen a explicarme que le empiezan a poner medicamentos y drogas fuertes para que su corazón reaccione y que reacciona en su momento y después momentáneamente y después ya bajaba nuevamente. Después de los 3 paros, directamente él falleció. No supieron decirme cuál era la explicación a todo esto. Eso es lo que estamos buscando ahora. Cuando escuché los casos, pensé que era algo aislado mi caso y ahora veo que la historia se repite, que es comenzar de nuevo todo el proceso y queremos llegar a saber la verdad, queremos que se investigue, queremos que se tomen cartas en el asunto, que estas cosas no pueden pasar, que no nos pueden arrebatar a nuestros hijos y queremos justicia. Y sí, pobre madre. Justicia inmediata, esto se tiene que aclarar. ¿Cómo superás una situación así? Bueno, sí, por supuesto, es menester que la justicia rápidamente envíe un mensaje de claridad acerca de lo que pasó, porque hay una institución médica que continúa trabajando, hay madres que han estado siguiendo su proceso, su embarazo en ese hospital y que en próximos días tienen que ir a dar a luz a ese mismo lugar. Claro. Y todo esto genera una crisis de confianza, ¿no? Claro, en y el los propio profesionales sistema, también, en ¿no? los propios Porque profesionales. esta mañana hablaba con un grupo de médicos de Córdoba y me decían que hay muy buenos profesionales ahí.